es Jesús. Seas tú hablándonos en esta noche, oh Dios del cielo y de la tierra. Utiliza estos labios de barro. Háblanos, necesitamos el maná del cielo. Ese maná del cielo es tu palabra, Señor Jesús. Donde yo anduve perdido, rompió aquellas cadenas que a mí me ataban, que a mí me ataban. Quitó todas las cargas. En tu nombre, Señor Jesús de Nazaret, compartiré tu divina palabra en estos momentos. El alma que en silencio espera en Dios. Salmo 62:1. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Hoy muchos tienen la tendencia natural de alejarse de la presencia del Señor cuando todo marcha bien en sus vidas y no los agobian los problemas. Ahora, cuando se acaba ese remanso de paz y comienzan a azotar los vientos de la incertidumbre, los vientos de la tristeza, la aflicción, en ese preciso momento solo queda una alternativa y es correr a buscar la ayuda del único que puede sacarnos de la desesperación. Estimado oyente, estimado hermano, no debe ser así, pero la naturaleza humana lo hace con mucha frecuencia. A pesar de todo eso, los brazos de nuestro Señor Jesús están abiertos para recibir a todos los que están cargados y agobiados, con la hermosa promesa de que recibirán descanso. El Señor nos dice hoy que vengamos a Él, porque Él nos ama y quiere salvarnos. Podemos ir directamente a Él sin la necesidad de acudir a mediadores ni ayudas humanas vanas. El Señor Jesús no es una religión. El Señor Jesús es el Espíritu Eterno que quiere ponerse en contacto con todos para ofrecernos libertad, paz, seguridad y vida eterna. Él tiene la puerta abierta para todos y no hace acepción de personas, ni distinción de razas, ni tampoco exclusividad en la posición social. Ya no tenemos por qué seguir cansados y agobiados de nuestros problemas, de nuestras presiones, de nuestras cargas. Quizás hemos acudido a la persona incorrecta buscando ayuda y nos ha ido mal, peor aún, o hemos sufrido tremenda decepción. Hoy el Señor Jesucristo quiere ayudarnos a sobrellevar nuestras penas y cargas. El Señor Jesucristo quiere darnos descanso a nuestra alma. Él ha pagado nuestras deudas en la cruz del Calvario y ha perdonado nuestros pecados. Hoy nuestro corazón puede rebosar lleno del amor del Señor, lleno de su paz y gozo. Su invitación para todos sigue abierta, está vigente, estimado amigo o amiga que me escucha. Venid a mí todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descanso, los haré descansar. Mateo 11:28. La luz de la fe, un susurro en el alma para comprender el silencio de Dios. Estimado oyente, el libro del Éxodo cuenta cómo Dios se apareció a Moisés en el Sinaí, mostrando el resplandor de su gloria. La montaña entera se sacudía violentamente. Moisés hablaba y Dios le respondía entre los truenos y rayos. Éxodo 19,
16, 22. Todo el pueblo escuchaba impresionadísimo por el poder y la majestad de Dios. Aunque hay otras narraciones de apariciones de Dios semejantes que marcan la historia de Israel, la mayor parte de las veces Dios se manifestaba de otro modo a su pueblo, no en el resplandor de la luz, se manifestaba en el silencio o poniendo la oscuridad de por medio. Veamos el contraste. Salmo 139, 12. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán, y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti, pero tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Daniel 2:22. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en él. Unos siglos después de Moisés, el profeta Elías, huyendo de la persecución de Jezabel, emprende una vez más el camino hacia el Monte Santo, impulsado por Dios. Escondido en una cueva, el profeta ve los mismos signos de la aparición de Dios en el Éxodo: el terremoto, el huracán, el fuego. Pero Dios no estaba allí. Después del fuego, dice el escritor sagrado, hubo un ruido como el de una brisa suave. Elías se cubrió el rostro con el manto y salió al encuentro de Dios. Y fue entonces cuando Dios le habló. Primera de Reyes 19, 9, 18. El texto hebreo dice literalmente que Elías oyó el susurro o la voz de un silencio suave. La dificultad para captar la cercanía de Dios es una experiencia común a creyentes y no a creyentes, aunque adquiera formas diversas en unos y en otros. La versión griega de los 70 y la Vulgata han traducido una brisa suave, probablemente para evitar la aparente contradicción entre ruido o voz de una parte y silencio de otra. Pero lo que significa la palabra es precisamente silencio, silencio. Con esta frase, el autor sagrado sugiere que el silencio de Dios no está vacío, está lleno de la presencia divina. El silencio de Dios custodia el misterio de Dios. Primera de Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La Escritura nos invita a entrar en el silencio de Dios si queremos encontrarle. A veces, cuando estamos en nuestros cuartos y oramos en secreto a nuestro Padre Celestial, encerrados con Él, disfrutamos del silencio de Dios y de su susurro cuando nos habla con su palabra en el corazón. Y aunque parezca un débil susurro en nuestros corazones, escuchamos de Él su cuidado al hablarnos. Este modo de hablar de Dios nos resulta, sin embargo, bien difícil. Los salmos lo manifiestan con elocuencia. Dios mío, no estés callado. No guardes silencio, no te quedes quieto, Dios mío. Salmo 83, 2. ¿Por qué escondes tu rostro? Salmo 44, 25. ¿Por qué han de decir las naciones,
¿Dónde está tu Dios? Salmo 115, 2. Estimado oyente, a través del texto sagrado, Dios mismo pone estas preguntas en nuestros labios y en nuestro corazón. Quiere que se las digamos, que las meditemos cuando emprendemos la tarea de la oración. Son preguntas importantes. Por un lado, porque apuntan directamente al modo en que Él se revela habitualmente, a nuestra fe racional. Nos ayudan a entender cómo buscar su rostro, cómo escuchar su voz. Porque muestran que la dificultad para captar la cercanía de Dios, especialmente en las situaciones difíciles de la vida, es una experiencia común a creyentes y a no creyentes, aunque adquiera formas diversas en unos y en otros. La fe, como don de Dios, y la vida de la gracia de Dios hacen evidente a Dios. También el creyente puede experimentar la aparente ausencia de Dios cuando cree que Dios no le oye o no manifiesta una respuesta pronta, una respuesta inmediata. ¿Quién ha comprendido las palabras del Señor? Comprende su silencio, porque al Señor se le conoce en su silencio. Preguntamos, ¿por qué calla Dios? A menudo, las Escrituras nos presentan su silencio, su lejanía, como una consecuencia de la infidelidad del hombre. Así se explica. Por ejemplo, en Deuteronomio, este pueblo se va a prostituir, yendo en pos de dioses extranjeros de la tierra en que va a entrar. Me abandonará y quebrantará la alianza. Me abandonará y quebrantará la alianza que pacté con él. Pero yo, en ese día, ocultaré irremisiblemente mi rostro por toda la maldad que habrá hecho al haberse vuelto en pos de dioses extranjeros. Deuteronomio 31, 16, 18. El pecado, la idolatría, es como una cortina que hace opaco a Dios, que impide verle. Es como un ruido que le hace inaudible. Lamentaciones 3, 25, 33. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se sienta solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y Dios espera entonces, con paciencia. Detrás de esa espera callada que ponemos entre nosotros y Él, a la espera de un momento oportuno para volver a nuestro encuentro. No apartaré de vosotros mi rostro, porque soy misericordioso. Jeremías 3:12. Más que callarse Dios, sucede con frecuencia que no le dejamos hablar ante la palabrería en nuestra oración. No le escuchamos porque hay demasiado ruido en nuestra vida. Salmo 94, 18, 19. Cuando yo decía,
mi pie resbala. Tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. No solo existe la sordera física, que en gran medida aparta al hombre de la vida social. Existe un defecto de oído con respecto a Dios, y lo sufrimos especialmente en nuestro tiempo. Muy sordos. Nosotros simplemente ya no logramos escucharlo. Son demasiadas las frecuencias diversas que ocupan nuestros oídos. Lo que se dice de él nos parece ya conocido o familiar. Nos hemos acostumbrado a repetir sectaria o religiosamente lo que sabemos de él. Nos acostumbramos a la comodidad de nuestros credos o creencias denominacionales u organizaciones. Ya no parece adecuado a nuestro tiempo aprender a escuchar a Dios, a estar encerrados con Él. Con el defecto de oído o incluso la sordera con respecto a Dios, naturalmente perdemos también nuestra capacidad de hablar con Él o dirigirnos abiertamente y con libertad a Él. Sin embargo, de este modo, nos falta una práctica decisiva para saber escuchar a Dios en el silencio, para que nuestros sentidos interiores no corran el peligro de atrofiarse. Al faltar esa práctica o ejercicio espiritual, quedamos limitados de un modo drástico y peligroso en atender nuestra relación con la realidad de conocer a Dios más allá de nuestros sentidos. Sin embargo, a veces no se trata de que el hombre esté sordo para Dios. Parece, más bien, que Dios no escucha porque permanece pasivo. El libro de Job muestra cómo también las oraciones del justo en la adversidad pueden quedarse por un tiempo sin obtener respuesta de Dios. Qué débil susurro escuchamos de él. Job 26:14. La experiencia diaria de cada hombre muestra también en qué medida la necesidad de recibir de Dios una palabra o ayuda queda a veces como tendida en el vacío. La misericordia de Dios, de la que tanto hablan las Escrituras y la enseñanza cristiana, puede hacerse a veces difícil de percibir a quien pasa por situaciones dolorosas, marcadas por la enfermedad o la injusticia, en las que aún orando o ayunando, no parece obtenerse una respuesta. ¿Por qué Dios no escucha? ¿Por qué, si es un Padre lleno de cuidados, no viene en mi ayuda ya que puedo hacerlo? Ya que puede hacerlo. Son exclamaciones generales que hemos escuchado de algunos o de muchos cuando el agraviado, necesitado o incapacitado reclama por la lejanía de Dios. La oscuridad de las situaciones vividas en el momento y la problemática que amenaza, las cuales son hoy más intensas que nunca. Incluso nosotros, que nos esforzamos por ser creyentes, tenemos con frecuencia la sensación de que la realidad de Dios se nos ha escapado de las manos.
¿No nos preguntamos a menudo si Él sigue sumergido en el inmenso silencio de este mundo? ¿No tenemos a veces la impresión que, después de mucha reflexionar, solo nos quedan palabras mientras la realidad de Dios se encuentra más lejana que nunca? Así piensa el hombre cuando se encuentra entre la duda y la incertidumbre. Hechos 17, 24, 31. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En el corazón de la revelación, más que en cualquiera de nuestras experiencias, es la historia del Señor Jesús mismo la que nos introduce con mayor profundidad en el misterio del silencio de Dios. Al Señor Jesús, que es el verdadero justo, el siervo fiel, el Hijo amado, no se le ahorran los tormentos de la pasión y de la cruz. Su oración en Getsemaní recibe como respuesta el envío de un ángel para consolarlo, pero no la liberación del sufrimiento inminente. Tampoco deja de asombrar que el Señor Jesús ore en la cruz con estas palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás de mi salvación, de mis palabras suplicantes. Salmo 22, 2. El hecho de que no conoció pecado, haya experimentado de este modo el sufrimiento, pone de manifiesto cómo los dolores que marcan a veces de manera dramática la vida de los hombres no pueden ser interpretados como signos de reprobación por parte de Dios, ni su silencio como ausencia o lejanía. A Dios se le conoce en su silencio. Al pasar junto a un ciego de nacimiento, los apóstoles hacen una pregunta que pone de manifiesto un modo frecuente de pensar entonces. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Juan 9:10. Aunque hoy resultaría extraño oír algo así, en realidad la pregunta no se encuentra tan lejos como parece de una mentalidad frecuente, por la que el sufrimiento, del tipo que sea, es visto como una especie de destino ciego ante el que no cabe más que la resignación. Una vez han fracasado,
los intentos de quitarlo o sacarle el quite. El Señor Jesús corrige a los apóstoles. Ni pecó ni sus padres, sino que eso ha ocurrido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. Dios, nuestro Dios, permanece a veces en silencio, aparentemente inactivo e indiferente a nuestro diario vivir, porque quiere abrirse camino en nuestra alma, enseñándonos a oír su voz. Solo así se entiende, por ejemplo, que permitirá el profundo sufrimiento de José en la incertidumbre acerca de la maternidad inesperada de María. Mateo 1, 18, 20. Dios estaba preparando a José para algo grande. Él no perturba nunca la alegría de sus hijos, sino es para prepararles un gozo más seguro y grande. El silencio de Dios es a menudo para el hombre el lugar, la posibilidad y la premisa para escuchar a Dios, en vez de escucharnos a nosotros mismos y el peso de nuestras angustias. Sin la voz silenciosa de Dios en la oración, el yo humano acaba por encerrarse en sí mismo y la conciencia, que debería ser eco de la voz de Dios, corre el peligro de reducirse a un espejo del yo, de forma que el pensamiento interior se transforma en un pensar personal, dando pie a 1000 autojustificaciones. Se lo repito, corre el peligro de reducirse a un espejo del yo, de forma que el pensamiento interior se transforma en un pensar personal, dando pie a 1000 autojustificaciones. Pensándolo bien, si Dios hablara e interviniera continuamente en nuestra vida para resolver problemas, no debemos admitir que fácilmente podríamos quitar importancia a su presencia. ¿No acabaríamos como los 2 hijos de la parábola? Lucas 15, 11, 32. Prefiriendo nuestros beneficios a la alegría de vivir con Él. El callar sin alardear o quejarse ante la obra maravillosa de Dios, cuando Él es capaz de abrir un espacio interior en lo más íntimo de nosotros mismos, para hacer que allí habite su espíritu, para que su palabra permanezca en nosotros, para que el amor a Él arraigue en nuestra mente y en nuestro corazón y anime nuestra vida. Con la búsqueda en la oración eficaz, confiada ante las dificultades, el hombre se libera de su autosuficiencia, pone en movimiento sus recursos interiores, reconocimiento de dependencia de Dios, humillación, sometimiento a la voluntad divina, y ve cómo se fortalecen las relaciones de comunión con los demás. Ante el silencio de Dios, el hecho de que no intervenga siempre de un modo inmediato para resolver las cosas del modo en que querríamos, despierta el dinamismo de la libertad humana. Saber esperar en Dios, llamar al hombre a hacerse cargo de su propia vida en cuanto a la responsabilidad de sabias decisiones o acciones, de obrar con justicia y amor con los demás y de sus necesidades concretas. La fe es por eso el don de Dios que, en silencio, sin hacer ruido, cambia el mundo y lo transforma en el reino de Dios, y la oración eficaz es la expresión de la fe. Dios no puede cambiar las cosas sin nuestra conversión,
Y nuestra verdadera transformación comienza con el grito del alma que implora perdón y salvación. En la enseñanza del Señor Jesús, la oración aparece como un diálogo sincero y real entre el hombre como hijo y el Padre del cielo como su benefactor celestial, en el que la petición ocupa un lugar muy importante. El creyente sabe que su Padre siempre le escucha, pero que lo está asegurado, que lo que está asegurado no es tanto una especie de salida del sufrimiento o la enfermedad, sino el don del Espíritu Santo que lo consolará, guiará y protegerá. Lucas 11:13. La respuesta con la que Dios siempre viene en ayuda del hombre es el don del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esto puede parecer poco para muchos, pero es un regalo mucho más precioso y fundamental que cualquier solución terrena a los problemas. Es un regalo que debe ser aceptado en la fe pura, que elimina la necesidad del esfuerzo humano de hacer obras para enfrentarse a las dificultades. Con Dios, los valles oscuros que a veces tenemos que cruzar no se iluminan automáticamente. Seguimos caminando con miedo quizás, pero un miedo confiado. No temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. Este modo de hacer de Dios, que despierta la decisión y la confianza del hombre, se puede reconocer en la forma en que Dios ha realizado su revelación en la historia. Podemos pensar en la historia de Abraham, que deja su país y se pone en camino hacia una tierra desconocida, fiándose de la promesa divina, sin saber a dónde Dios le lleva. O en la confianza del pueblo de Israel en la salvación de Dios, incluso cuando todas las esperanzas humanas parecen haberse hundido. Esther 4:17. O en la huida serena de José y María a Egipto. Mateo 2:13-15. Cuando Dios parece someterse a los caprichos de un monarca provinciano como Herodes. En ese sentido, pensar que la fe resultaba más sencilla a los testigos directos llamados discípulos de la vida del Señor Jesús no corresponde con la realidad, porque ni siquiera a esos testigos se les ahorró la seriedad de la decisión de creer o no en Él, de reconocer en Él la presencia y la obra de Dios. Juan 6:64-71. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque el Señor Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces el Señor Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ayer como hoy, estimado oyente, a pesar de que la revelación de Dios ofrece auténticos signos de credibilidad, el velo del silencio de Dios no se elimina por completo.
sus silencios continúan desafiando al hombre. Esto no es solo una expresión del hecho de que Dios es siempre más grande que nuestra inteligencia, sino también del ánimo inteligente de apelación y deseo de respuesta, de don y tarea con la que quiere conducir nuestra historia, la de todos y la de cada persona individualmente. Cristo murió por todos, pero también murió por mí. La nube del silencio de Dios es mostrada claramente con su oración en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. El Señor Jesús hace suyo ese grito de la humanidad que sufre por la ausencia de Dios, por la separación del pecado, y lleva en sí ese dolor a sus espaldas. Al orar así, en estos últimos momentos donde Cristo padece como hombre la soledad y el abandono, nos abre el corazón de Dios. Somos reconciliados plena y completamente. En efecto, el salmo con que el Señor Jesús clama a Dios en su agonía como Hijo del Hombre da paso tras los lamentos a un gran horizonte de esperanza. Salmo 22, 20, 32. Es oído en su reverencial temor, de tal modo que, al expresar la consumación, el velo del templo se rasga y hay abierta entrada al trono de la gracia de Dios. Un horizonte que Él tiene ante la mirada, aún en medio de su agonía. En tus manos encomiendo mi espíritu. Donde el silencio de Dios restablece la paz y la seguridad de la salvación perfecta, hecha para siempre. El Señor Jesús sabe que la entrega de su vida no cae en el vacío ni en el silencio, sino cambia la historia para siempre, aunque parezca que el mal y la muerte sean la última palabra. Su silencio en la cruz a los que lo retan puede más que los gritos de quienes le condenan, citándoles la Escritura antes de morir. Y eso significa que cuando se levante resucitado con poder y gloria, traspase los cielos, reine con justicia, cumplirá su promesa como Dios Todopoderoso de hacer nuevas todas las cosas. Ya no habrá más silencio, sino que oiremos su voz siempre. El reino de Dios, mientras tanto, está presente en el mundo y está desarrollándose aquí y allá. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Es Jesús el amigo de mi alma. Mi eterno y soberano Dios, gracias, Señor Jesús. Gracias por enseñarnos tu silencio. Camino donde yo anduve perdido, rompido aquellas Bendito eres tú. cadenas. Bendito eres tú, Señor Jesús, por los siglos de los siglos.